Hace 22 años, después de la trágica pérdida de su esposa, el millonario se quedó helado al cruzar la mirada con la camarera. Hola, bienvenido. Disfruta, suscríbete y activa las notificaciones. Durante una cena en un restaurante junto al mar, el multimillonario Humberto Cortázar quedó paralizado al darse cuenta de que la camarera que los atendía tenía un parecido asombroso con su difunta esposa, quien había fallecido hacía 20 años. Humberto, sentado en una mesa apartada en la esquina del restaurante más exclusivo de Monterrey, estaba distraído por la tormenta afuera. Las gotas de lluvia golpeaban las grandes ventanas de cristal, creando una melodía que se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones circundantes. Miró el menú, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, atormentado por un pasado que prefería no tocar. Habían pasado 2 décadas desde la trágica pérdida de su gran amor, y Humberto nunca había sido el mismo. Sin embargo, esa noche, algo estaba a punto de cambiar. Cuando levantó la vista, sus ojos se fijaron en una de las camareras que cruzaba el comedor. Por un momento, apenas pudo respirar, y su mano casi perdió el control de los cubiertos. La joven, que se movía grácilmente entre las mesas, tenía un rostro que reconocería en cualquier parte, incluso después de 20 años. Era como si Aurora, su difunta esposa, hubiera regresado de la muerte para atormentarlo. Tenía los mismos ojos, la misma sonrisa delicada, e incluso su forma de caminar evocaba a la de su difunta esposa. El corazón de Humberto se aceleró y, sin darse cuenta, llamó a un camarero. «¿Esa camarera de allí, cómo se llama?», preguntó señalando discretamente. El camarero, sorprendido por la pregunta, respondió rápidamente: «Oh, ella es Lucía, señor. Empezó a trabajar aquí hace unos meses». El nombre no significaba nada para Humberto, pero no podía apartar los ojos de ella. Su mente se llenó de preguntas y recuerdos, y antes de poder detenerse, llamó a Lucía a su mesa. Ella se acercó con una sonrisa educada, aunque parecía un poco confundida por la situación. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». Su voz era suave, y un escalofrío recorrió la columna de Humberto. «Sí, solo quería preguntarte algo, tu nombre es Lucía, ¿verdad?». Humberto intentó mantener la compostura, pero su voz delataba su ansiedad. Lucía levantó una ceja, sorprendida por la extraña pregunta. «Sí, mi nombre es Lucía». «¿Hay algún problema, señor?». Miró a su alrededor, tal vez tratando de averiguar si había cometido algún error. «No, en absoluto. Es solo que me recuerdas a alguien que conocí hace muchos años», dijo, haciendo una pausa y respirando hondo antes de continuar. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?». Ella negó con la cabeza. «No mucho. Siempre he tenido trabajos así, ya sabes. Nunca tuve muchas opciones. Me crié en un orfanato y nunca conocí a mis padres biológicos, así que siempre tuve que arreglármelas por mí misma». Esas palabras golpearon a Humberto como un puñetazo en el estómago. ¿Un orfanato? La idea de que pudiera ser su hija perdida, el bebé que Aurora llevaba cuando desapareció, lo dejó aturdido. Humberto enmascaró sus emociones lo mejor que pudo y trató de continuar la conversación de manera casual. «Ya veo. Debe haber sido difícil crecer sin una familia», comentó, sintiendo una conexión abrumadora con la historia de Lucía. Ella se encogió de hombros, como si la realidad de su vida no fuera nada nuevo. «Lo es, pero te acostumbras, supongo». «Es parte de la vida», sonrió, aunque había una tristeza oculta en sus ojos. Humberto la observó por un momento, tratando de entender qué estaba pasando en la mente de esa joven. Desde ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando ella se alejó para atender otra mesa, Humberto sintió que algo que había estado dormido dentro de él comenzaba a despertar, una esperanza, una posibilidad remota que nunca se había atrevido a imaginar. ¿Y si Lucía realmente fuera su hija? ¿Y si el destino le estaba dando una oportunidad para recuperar lo que había perdido tanto tiempo atrás? Humberto pasó el resto de la cena en silencio, apenas tocando la comida. La lluvia afuera parecía reflejar el tumulto de pensamientos que abrumaban su mente. Cuando terminó su comida, supo que necesitaba saber más sobre Lucía,
necesitaba entender quién era esa joven que había aparecido en su vida como una sombra de Aurora. Al salir del restaurante, Humberto echó un último vistazo a Lucía, que se movía con elegancia entre las mesas. Aún no sabía qué haría a continuación, pero estaba seguro de una cosa: ese encuentro no había sido casual. Algo más grande estaba en juego, algo que necesitaba descubrir, incluso si eso significaba reabrir heridas que aún no habían sanado. De regreso en casa, Humberto se sentó en su sillón favorito, mirando por la ventana el reflejo de la lluvia que continuaba cayendo. Se preguntaba cómo era posible que una joven como Lucía apareciera en Monterrey, la misma ciudad donde Aurora había desaparecido años atrás. ¿Era solo una coincidencia o una señal del destino? Con la mente llena de dudas, sacó una vieja foto de Aurora de su billetera y la comparó mentalmente con la imagen fresca de Lucía en su memoria. El parecido era innegable, pero también lo eran las dudas. Antes de acostarse, Humberto decidió que volvería al restaurante en los próximos días, con la esperanza de encontrar más pistas sobre la vida de Lucía. Sabía que debía ser cauteloso, no quería asustarla con sus sospechas, pero en lo profundo de su ser, una voz le susurraba que estaba en el camino correcto y que esa era su oportunidad para finalmente entender lo que realmente había sucedido en el pasado. Esa noche, Humberto durmió mal, atormentado por sueños en los que veía a Aurora sonriéndole, mientras una sombra oscura la alejaba. Se despertó sudoroso, con el nombre de Lucía en los labios, sintiendo que un nuevo capítulo en su vida había comenzado y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para llegar al final de esa historia. Los días que siguieron a su encuentro con Lucía estuvieron llenos de una expectativa inquietante para Humberto. No podía sacarse a la joven de la cabeza, y cada detalle de su primer encuentro se repetía como una película en su mente. Regresó al restaurante varias noches, buscando siempre oportunidades para hablar con ella sin parecer demasiado insistente. Lucía, por su parte, seguía siendo cordial y profesional, pero notó que había algo diferente en el cliente que siempre hacía preguntas sobre su vida. Una de esas noches, mientras el restaurante estaba más tranquilo y Lucía tenía un momento para descansar, Humberto la llamó a su mesa nuevamente. Esta vez, decidió ser más directo, aunque sin revelar sus verdaderas motivaciones. Lucía, he estado pensando. ¿Alguna vez has considerado dejar este trabajo y probar algo diferente? La observó atentamente, buscando algún indicio en su expresión. Ella frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. ¿Algo diferente? Mire, señor Humberto, agradezco su preocupación, pero necesito este trabajo. Me ayuda a pagar el alquiler y las facturas. No tengo muchas opciones, dijo Lucía, algo incómoda, como si tratara de entender por qué un hombre tan elegante y exitoso estaba interesado en su vida. Humberto le dedicó una sonrisa comprensiva y se recostó en su silla, cruzando las manos. Lo entiendo, pero hablo de una mejor oportunidad. Me gustaría ofrecerte un trabajo como mi asistente personal. Por supuesto, es un tipo de trabajo diferente al que haces aquí, y te garantizaría un salario mucho más alto, además de beneficios. La propuesta tomó a Lucía por sorpresa. Hizo una pausa durante unos segundos, tratando de asimilar sus palabras. ¿Asistente personal? Pero, ¿por qué yo? No tengo experiencia en ese tipo de trabajo y apenas me conoce, respondió con una mezcla de confusión y cautela. Humberto se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de transmitir sinceridad. Veo potencial en ti, Lucía, y tal vez necesites una oportunidad para cambiar tu vida. Te prometo que si aceptas, tendrás todo el apoyo necesario para aprender y crecer en este puesto. Y yo necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que me ayude con las tareas diarias. Evitó mencionar los verdaderos motivos detrás de su interés, pero cada palabra que decía llevaba una verdad oculta. Lucía lo miró aún tratando de entender qué motivaba a este hombre a ofrecerle una oportunidad tan inesperada. Te lo agradezco mucho, pero es una decisión importante. Necesito pensarlo un poco, dijo claramente desconcertada. Humberto, respetando su tiempo, asintió suavemente. Por supuesto, lo entiendo. Tómate tu tiempo y cuando tengas una respuesta, puedes contactarme. Realmente creo que esto podría ser un gran cambio para ti,
dijo Humberto, tratando de parecer relajado a pesar de la ansiedad que lo consumía. Esa noche, Lucía regresó a su pequeño apartamento con la cabeza llena de pensamientos. Mientras preparaba una cena sencilla, trató de imaginar cómo sería su vida si aceptaba la oferta de Humberto. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad, y se preguntaba por qué alguien como él, un hombre de negocios de gran importancia, estaría interesado en ayudarla. Por otro lado, la perspectiva de una vida mejor, lejos de las dificultades que siempre había enfrentado, era demasiado tentadora como para ignorarla. Durante los días siguientes, Humberto permaneció paciente, pero la expectativa lo consumía por dentro. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba escuchar la voz de Lucía, esperando que hubiera decidido aceptar la oferta. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía regresando a la posibilidad de que Lucía fuera su hija. Finalmente, una semana después de su conversación en el restaurante, Lucía decidió llamar a Humberto. Del otro lado de la línea, él escuchó su voz, un poco vacilante. «Señor Humberto, he pensado mucho en su oferta y, bueno, me gustaría aceptar. Supongo que no tengo mucho que perder al intentar algo nuevo». El alivio de Humberto fue palpable. «No te arrepentirás, Lucía. Te prometo que haré todo lo posible para que te sientas cómoda y aprendas lo necesario. Mañana podemos hablar más sobre los detalles del trabajo y comenzar a organizar todo para tu nuevo puesto». Al colgar el teléfono, Humberto sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que ese era solo el primer paso en un viaje que podría cambiar la vida de ambos. Ahora que Lucía había aceptado trabajar a su lado, tendría más oportunidades para acercarse y descubrir la verdad sobre sus orígenes, sin levantar sospechas. Pero también temía que sus expectativas se desmoronaran, que todo fuera solo una ilusión desesperada para llenar el vacío que había dejado Aurora. Al día siguiente, Humberto recibió a Lucía en su oficina por primera vez. Ella estaba visiblemente nerviosa, vestida con ropa sencilla pero pulcra, un contraste marcado con su uniforme de camarera. Él la recibió con una sonrisa tranquilizadora y le mostró el espacio donde trabajarían juntos. Le enseñó las tareas básicas que tendría que realizar como asistente y dejó claro que tendría tiempo para adaptarse. Lucía miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por la elegancia del lugar. «Todo esto es muy diferente de lo que estoy acostumbrada. Gracias por confiar en mí, señor Humberto. Realmente espero estar a la altura de sus expectativas», dijo Lucía, un poco más relajada. «Lo sé, Lucía, y por favor, solo llámame Humberto. Estamos comenzando una nueva etapa, ¿verdad?», respondió él, tratando de mantener el tono ligero, aunque no podía evitar sentir que algo mucho más grande estaba en juego. Lucía sonrió, un poco más a gusto. «Entonces creo que nos llevaremos bien. Estoy lista para aprender». Mientras exploraba su nuevo entorno, Humberto se permitió un breve momento de contemplación. Verla allí, en su oficina, a su lado, reavivó una chispa de esperanza en su corazón. Tal vez, solo tal vez, estaba más cerca de desentrañar el misterio que lo había atormentado durante tanto tiempo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los primeros días de Lucía trabajando como asistente personal de Humberto estuvieron marcados por una mezcla de nerviosismo y anticipación, tanto para ella como para él. Todo era nuevo para ella, desde los entornos sofisticados de la oficina hasta las responsabilidades que había asumido. Humberto, por su parte, la observaba de cerca, siempre buscando rasgos que confirmaran su sospecha de que Lucía era en realidad su hija perdida. Pero, más allá de las preguntas que llenaban su mente, no podía evitar sentir un creciente afecto por la joven, que, sin saberlo, parecía traer un poco de luz a su vida solitaria. Una mañana, mientras Humberto estaba en la oficina y Lucía organizaba algunos documentos, fue golpeado por una ola de nostalgia al encontrar una vieja foto de Aurora en un cajón. Ella sonreía, sosteniendo una flor, y la imagen hizo que su pecho se contrajera. Sintiendo la necesidad de compartir un poco de su pasado, llamó a Lucía a su despacho. «Lucía, siéntate aquí un momento. Me gustaría hablarte un poco sobre alguien muy importante para mí», dijo, sosteniendo la foto de Aurora, con una expresión que mezclaba añoranza y dolor.
Lucía, sin saber qué esperar, se sentó en la silla frente al escritorio de Humberto, observando su expresión distante. Notó la fotografía en sus manos, y por un momento, algo dentro de ella pareció reconocer ese rostro, pero el sentimiento fue rápidamente reemplazado por la curiosidad. Esta es Aurora, mi esposa. Falleció hace 20 años en un accidente, dijo Humberto, haciendo una pausa, como si las palabras aún fueran difíciles de pronunciar. Ella fue la persona más importante de mi vida. Perderla fue como perder una parte de mí mismo. Y sabes, por alguna razón, cuando te vi por primera vez, me recordaste mucho a ella. Lucía escuchaba en silencio, sintiéndose extrañamente conmovida por el dolor de este hombre. Había algo en su historia que la tocaba de una manera que no podía explicar. Lo siento mucho, Humberto. Debe haber sido muy difícil perder a alguien a quien amabas tanto, dijo ella, con suavidad. Él asintió, tragando con fuerza. Lo fue. Pero, de alguna manera, me trajo hasta aquí, hasta ahora, conociéndote a ti. Algunos recuerdos han vuelto más fuertes que nunca. Volvió a mirar la foto antes de guardarla, tratando de ocultar la emoción que amenazaba con desbordarse. Lucía se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras de Humberto. No sabía por qué le estaba contando todo eso, pero la sinceridad en su voz la conmovió profundamente. Gracias por confiar en mí lo suficiente para contarme esto, Humberto. Te prometo que haré todo lo posible por no defraudarte aquí, dijo. Humberto le sonrió, intentando disipar la atmósfera cargada de emociones. Sé que lo harás, Lucía. Estoy seguro de ello. Pero en su interior, esa conversación solo reforzó su determinación de descubrir la verdad sobre ella. Al mismo tiempo, le hizo cuestionarse cuánto estaba dispuesto a arriesgar y cuánto podría herir a Lucía con los secretos del pasado. En las semanas siguientes, Humberto comenzó a investigar más profundamente en los archivos de Aurora, revisando viejos documentos que había guardado como una forma de preservar su memoria. Durante este proceso, encontró una carta que nunca había leído antes. Estaba escrita en uno de los libros que Aurora solía leer. Las palabras estaban cargadas de desesperación y miedo, como si supiera que algo malo estaba por suceder. Querido, si algo me llega a pasar, por favor, cuida de nuestro bebé. Tengo miedo, siento que algo anda mal y necesito que estés atento. Ya no confío en él como antes. El nombre él hizo que el corazón de Humberto se acelerara. Recordó al cuñado como alguien siempre presente, pero distante, y nunca se le había ocurrido que pudiera ser una amenaza. Ahora, releyendo las palabras de Aurora, se preguntaba si había sido demasiado ingenuo al confiar en él. Humberto releyó la carta varias veces, sintiendo que la angustia crecía. Era como si hubiera perdido a su esposa 2 veces, a la mujer que amaba y la oportunidad de protegerla. El peso del arrepentimiento caía sobre sus hombros y se culpaba por no haber notado las señales antes. Pensó en Lucía, quien estaba en la habitación de al lado, totalmente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La desconfianza hacia el cuñado se convirtió en una obsesión silenciosa para Humberto. Comenzó a recordar los últimos días de la vida de Aurora, las reuniones que ella tenía con su hermano, las conversaciones que se cortaban cuando él entraba en la habitación. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora, cada detalle parecía ser una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Mientras Humberto lidiaba con estos descubrimientos, Lucía también sentía que algo estaba cambiando. Notaba que Humberto se volvía cada vez más pensativo, sumergido en profundas reflexiones. Él la trataba con una amabilidad que nunca había experimentado antes, y aunque no comprendía del todo las razones detrás de eso, comenzó a ver en Humberto una figura paterna, alguien que parecía preocuparse genuinamente por su bienestar. Una tarde, mientras organizaba documentos para Humberto, Lucía encontró una vieja foto de Aurora junto a un hombre que no reconocía. Movida por la curiosidad, le mostró la imagen a Humberto, quien casi dejó caer los papeles cuando se dio cuenta de lo que ella tenía en las manos. ¿Quién es este junto a tu esposa?, preguntó Lucía, señalando al hombre que estaba junto a Aurora. Humberto dudó por un momento antes de responder, tratando de mantener su voz firme. Es él, el cuñado. Éramos muy cercanos hasta que las cosas cambiaron.
Lucía notó la vacilación en su voz, pero decidió no presionarlo. ¿Ya no hablan más?, preguntó, tratando de entender la historia que parecía estar envuelta en silencios y misterios. No. Nos distanciamos después de la muerte de Aurora. Él siguió un camino muy diferente al mío, respondió Humberto, mirando hacia otro lado. Lucía percibió que había algo no dicho en las palabras de Humberto, pero respetó su silencio. Dentro de él, Humberto sabía que no podía seguir guardando secretos por mucho más tiempo. Cada día que pasaba al lado de Lucía, la urgencia de descubrir la verdad se intensificaba, y sentía que estaba cada vez más cerca de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía se iba adaptando poco a poco a su nueva rutina como asistente personal de Humberto, aunque todavía se sentía fuera de lugar en el lujoso ambiente de la oficina. Sin embargo, empezó a darse cuenta de que este cambio podría ser una oportunidad para transformar su vida. Por su parte, Humberto seguía atento a cada gesto, cada mirada, con la esperanza de que alguna pista le revelara la verdadera identidad de Lucía. Los días en la oficina adquirieron una nueva dinámica. Humberto se dedicaba a enseñarle a Lucía sobre las tareas que necesitaría realizar, desde organizar la agenda de reuniones hasta comprender los detalles del negocio familiar. Se aseguraba de guiarla en cada paso. Poco a poco, ella fue adaptándose y ganando más confianza en sus funciones. Lucía notaba que Humberto era mucho más que el hombre serio y reservado que aparentaba ser. Había un lado amable y atento que revelaba en pequeños gestos, como llevarle café o elogiar su trabajo bien hecho. «Estás haciendo un trabajo excelente, Lucía», le dijo Humberto un día, después de que ella organizara una importante presentación para uno de los clientes. «Estoy impresionado con tu capacidad de adaptarte». Ella sonrió, sorprendida por el elogio. «Gracias, Humberto. Nunca pensé que podría adaptarme a un entorno como este, pero estoy disfrutando del desafío». «Sabía que podías», respondió él, mirándola con un brillo en los ojos. El sentimiento de orgullo que sentía por ella era genuino, y más que nunca, Humberto deseaba que sus instintos fueran correctos. Se sorprendió imaginando cómo sería su vida si Lucía realmente fuera su hija, si pudiera darle el apoyo que nunca había tenido la oportunidad de ofrecer. Con el tiempo, la formalidad entre los dos dio paso a una cercanía más natural. Humberto comenzó a compartir historias de su juventud, de los viajes que hizo con Aurora, de las cosas que les gustaba hacer juntos. Lucía escuchaba con atención, a menudo conmovida por los recuerdos de Humberto. Nunca había conocido a sus padres biológicos, pero siempre había imaginado lo que sería tener una familia, alguien que se preocupara por ella de la manera en que Humberto parecía hacerlo. «¿La extrañas, verdad?», le preguntó Lucía un día mientras organizaban viejos archivos en la oficina de Humberto. Él la miró, sorprendido por la pregunta, pero no pudo evitar esbozar una sonrisa triste. «La extraño. Todos los días desde que se fue. Pero, de alguna manera, sus recuerdos son lo que me mantienen en pie. Incluso si duelen, me recuerdan quién soy y lo que he vivido». Humberto suspiró, mirando un portarretratos en el escritorio que mostraba una foto de Aurora sonriendo. «¿Alguna vez te has preguntado sobre tus padres, Lucía?». «¿Sobre quiénes eran?», le preguntó Humberto, con un tono más serio. Lucía guardó silencio por un momento, pensando en cómo responder. «Sí, muchas veces. Solía preguntarme si eran buenas personas, si tuvieron que dejarme por alguna razón especial o si simplemente no quisieron quedarse conmigo. Pero trato de no pensarlo mucho, ¿sabes? Es más fácil aceptar que tal vez nunca sepa la verdad». Humberto sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. El deseo de contarle sus sospechas era fuerte, pero sabía que aún no era el momento. Antes necesitaba estar seguro. No quería destruir las esperanzas de Lucía con una posibilidad incierta. A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, Humberto también intensificaba su investigación sobre el pasado de Lucía. Reunió documentos de viejas clínicas y orfanatos, tratando de trazar el camino que Lucía había recorrido hasta el presente. Cada nueva pista que encontraba alimentaba su determinación. Sin embargo, lo que más lo inquietaba eran las dudas en torno a Mariano, el cuñado, y su posible implicación en la muerte de Aurora.
Una noche, Humberto decidió invitar a Lucía a cenar en un restaurante tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Quería agradecerle por su dedicación al trabajo y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de conocerla mejor. Lucía aceptó la invitación, un poco sorprendida, pero halagada. La cena comenzó de manera ligera, con conversaciones sobre la vida cotidiana y los cambios que Lucía había experimentado desde que aceptó el trabajo. Poco a poco, Humberto fue llevando la conversación hacia temas más personales. Quería que ella se sintiera cómoda hablando de su infancia, de los años que pasó en el orfanato. Debe haber sido muy difícil crecer sin una referencia familiar, comentó Humberto, observando su reacción con atención. Siempre he admirado a las personas que pueden superar ese tipo de desafío. Lucía sonrió, pero había una melancolía en sus ojos. Sí, fue complicado. Pero aprendes a arreglártelas. Siempre soñé con tener una familia, ya sabes, personas que realmente se preocuparan por mí. Pero aprendí a no esperar demasiado. La vida no siempre es lo que queremos. Humberto sintió un dolor silencioso al escuchar eso. Cada palabra de Lucía parecía reforzar la sospecha que crecía dentro de él y deseaba más que nunca poder darle la familia que ella nunca tuvo. Mientras cenaban, una sensación de familiaridad se asentó entre los dos, como si de alguna manera estuvieran conectados por un lazo invisible. Lucía no podía entender por qué se sentía tan cómoda al lado de Humberto, pero algo en ella confiaba en él, como si siempre hubiera estado destinado a ser parte de su vida. Cuando la noche llegó a su fin, Humberto la acompañó hasta el coche y, antes de despedirse, le dijo: «Lucía, no sé lo que el futuro nos deparará, pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para lo que necesites». Ella sonrió, conmovida por la sinceridad en sus palabras. «Gracias, Humberto. Nunca pensé que alguien podría preocuparse tanto por mí. Significa mucho para mí». Humberto la observó mientras se alejaba, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, un hilo de esperanza emergía entre la oscuridad de sus recuerdos. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que todavía tendría que enfrentar muchos desafíos para descubrir la verdad sobre Lucía y lo que realmente sucedió con Aurora. Pero en ese momento, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por las respuestas que tan desesperadamente buscaba. Los días se convirtieron en una rutina más cómoda para Lucía y Humberto. Pero lo que era rutina para ella, era una búsqueda incesante para él. Mientras trabajaban lado a lado, Humberto aprovechaba cada oportunidad para recopilar información y buscar pistas sobre el pasado de Lucía. Al mismo tiempo, el vínculo que habían construido se profundizaba, y Humberto no podía evitar sentir un creciente sentido de protección hacia ella. Una tarde, después de una larga reunión, Humberto recibió una llamada del detective privado que había contratado para investigar los orígenes de Lucía. La llamada fue breve, pero lo que el detective le reveló hizo que Humberto sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. «He encontrado registros de una adopción incompleta en el orfanato donde Lucía estaba registrada. Hay detalles que coinciden con el periodo de la desaparición de Aurora, y si la información es correcta, hay una gran probabilidad de que ella sea tu hija biológica», dijo el detective. Humberto apretó el teléfono con fuerza, como si pudiera absorber cada palabra del detective. La confirmación que había estado buscando parecía estar al alcance de sus manos, pero aún había una pieza del rompecabezas que no encajaba: el papel de Mariano en todo esto. Las dudas sobre su cuñado se hicieron más fuertes, especialmente después de encontrar la carta de Aurora que sugería desconfianza hacia él. Ese mismo día, Humberto decidió enfrentar a Mariano. Llamó a su cuñado, quien, aunque reticente, accedió a reunirse con él en un discreto restaurante en el centro de la ciudad. Durante la conversación, Humberto trató de sacar a relucir la carta que Aurora había dejado antes de desaparecer. Aurora parecía preocupada, mencionaba que sentía que algo andaba mal y que ya no confiaba en ti como antes, dijo Humberto, estudiando cada reacción de su cuñado. Mariano se removió en su silla, y la sonrisa desapareció de su rostro. «Humberto, ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué revivir esos recuerdos dolorosos? Aurora se ha ido, y debemos seguir adelante», dijo Mariano, tratando de desviar la conversación. «Sé que algunas cosas son difíciles de superar, Mariano,
pero hay demasiadas preguntas sin respuesta. A medida que cenaban, una sensación de familiaridad se asentaba entre los dos, como si, de alguna manera, estuvieran conectados por un lazo invisible. Lucía no podía entender por qué se sentía tan cómoda al lado de Humberto, pero algo en su interior confiaba en él, como si siempre hubiera estado destinado a ser parte de su vida. Cuando la noche llegó a su fin, Humberto la acompañó hasta el coche, y antes de despedirse, le dijo: «Lucía, no sé lo que nos deparará el futuro, pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí para lo que necesites». Ella sonrió, conmovida por la sinceridad de sus palabras. «Gracias, Humberto. Nunca pensé que alguien pudiera preocuparse tanto por mí. Significa mucho para mí». Humberto observó mientras Lucía se alejaba, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, un hilo de esperanza comenzaba a surgir entre la oscuridad de sus recuerdos. Sabía que el viaje apenas estaba comenzando y que todavía enfrentaría muchos desafíos para descubrir la verdad sobre Lucía y lo que realmente había sucedido con Aurora. Pero en ese momento, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por las respuestas que tanto había buscado. Los días siguientes se volvieron una rutina más cómoda para Lucía y Humberto. Pero lo que para ella era rutina, para él era una búsqueda incesante. Mientras trabajaban codo a codo, Humberto aprovechaba cada oportunidad para obtener información y buscar pistas sobre el pasado de Lucía. Al mismo tiempo, el vínculo que habían construido se profundizaba, y Humberto no podía evitar sentir un creciente sentido de protección hacia ella. Una tarde, después de una larga reunión, Humberto recibió una llamada del detective privado que había contratado para investigar los orígenes de Lucía. La llamada fue breve, pero lo que el detective reveló hizo que Humberto sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Encontré registros de una adopción incompleta en el orfanato donde Lucía fue registrada. Hay detalles que coinciden con el periodo de la desaparición de Aurora y, si la información es correcta, hay una gran posibilidad de que ella sea tu hija biológica». Humberto apretó el teléfono con fuerza, como si pudiera absorber cada palabra del detective. La confirmación que había estado buscando parecía estar al alcance de sus manos, pero aún había una pieza del rompecabezas que no encajaba: el papel de Mariano en todo esto. Las dudas sobre el cuñado se hicieron más fuertes, especialmente después de encontrar la carta de Aurora que sugería desconfianza. Ese mismo día, Humberto decidió confrontar a Mariano. Lo llamó y, aunque reticente, Mariano accedió a encontrarse con él en un discreto restaurante en el centro de la ciudad. Durante la conversación, Humberto trató de mencionar sutilmente la carta que Aurora había dejado antes de desaparecer. «Parece que estaba preocupada», mencionó, que sentía que algo estaba mal y que ya no confiaba en ti como antes. Mariano se removió en su silla, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «Humberto, han pasado tantos años. ¿Por qué revivir estos recuerdos dolorosos? Aurora se ha ido, y debemos seguir adelante», dijo, sabiendo perfectamente que algunas cosas eran difíciles de superar. Humberto lo miró fijamente, como si intentara atravesar la máscara de calma que Mariano llevaba. «Solo quiero entender mejor lo que sucedió. Creo que hay más cosas que no se dijeron en su momento». Mariano suspiró, fingiendo impaciencia. «Siempre ha sido así, Humberto, pensando que había algo oculto en cada rincón. Tal vez es hora de aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas». Humberto mordió su lengua para no responder de forma más agresiva, pero por dentro sentía que Mariano estaba ocultando algo. La frialdad con la que trataba el tema solo alimentaba sus sospechas. Sabía que no podía confiar en él, pero también sabía que no podía precipitarse. Un movimiento en falso podría poner a Lucía en riesgo. Mientras Humberto se ocupaba de sus investigaciones, Lucía notaba que él estaba cada vez más distante, inmerso en sus propios pensamientos. Se preguntaba qué podría estar pasando, pero respetaba su espacio, creyendo que se trataba de asuntos relacionados con el trabajo. Sin embargo, el sentimiento de que algo más profundo se cernía sobre ellos no la dejaba en paz. Esa noche, tras la reunión con Mariano, Humberto regresó a casa con la mente cargada. Decidió releer la carta de Aurora, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. Cada línea escrita de puño y letra por su esposa parecía adquirir un nuevo significado,
especialmente cuando mencionaba el temor que sentía hacia Mariano. Humberto comenzó a entender que la cercanía entre los hermanos quizás había sido más compleja de lo que imaginaba. De repente, en medio de todos los papeles que estaba revisando, Humberto encontró un viejo cuaderno de Aurora. Al hojear las páginas amarillentas, halló una nota suelta que describía un encuentro extraño que tuvo con Mariano poco antes de desaparecer. Aurora mencionaba que él parecía presionarla sobre los bienes familiares y había sugerido que pidiera a Aurora algunos documentos para asegurar el futuro del bebé. Aquello hizo que la cabeza de Humberto diera vueltas. No recordaba nada parecido, y Aurora nunca le había dicho que Mariano estuviera involucrado en decisiones sobre el futuro de su hijo. El descubrimiento hizo que Humberto finalmente admitiera ante sí mismo que Mariano sabía más de lo que aparentaba y que podría haber estado directamente involucrado en la desaparición de Aurora y el bebé. Con el corazón acelerado, decidió que era hora de buscar respuestas más directas. La cercanía con Lucía solo aumentaba su deseo de proteger a la joven y asegurarse de que no sufriera más por los secretos del pasado. Mientras tanto, en la oficina, Lucía encontró una vieja foto de Aurora y Mariano juntos en un álbum que Humberto había dejado sobre la mesa. La imagen mostraba a ambos sonriendo, pero algo en la expresión de Mariano parecía extraño, incómodo. Notó que Humberto había subrayado algunos pasajes de la carta que había dejado a la vista, como si estuviera tratando de desentrañar un misterio. La curiosidad la carcomía, pero sabía que no era su lugar hacer preguntas. Cuando Humberto regresó a la oficina al día siguiente, encontró a Lucía con la foto en sus manos. Ella parecía confundida, pero no hizo preguntas directas. Humberto, encontré esta foto aquí. Tú y tu esposa parecían muy cercanos a su familia, ¿verdad?, preguntó Lucía con cautela. Humberto respiró hondo, tratando de decidir cuánto debía revelar. Sí, es cierto. Pero hay muchas cosas que no entendí en su momento, cosas que solo ahora están cobrando sentido, después de tantos años. Tomó la foto de las manos de Lucía, intentando mantenerse sereno. A veces necesitamos volver al pasado para entender el presente, comentó Lucía, mostrando disposición para ayudar en lo que fuera necesario. Humberto, si necesitas ayuda con algo, estoy aquí. Puedes contar conmigo. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Humberto se encogiera, reforzando su decisión de protegerla a cualquier costo. Mientras Lucía salía de la habitación, Humberto volvió a estudiar la foto y las notas de Aurora. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que podría cambiar la vida de todos los que lo rodeaban. Sin embargo, también sabía que cuanto más se acercaba a la verdad, más peligroso se volvía su camino. Enfrentar a Mariano y los secretos que ocultaba requería preparación para las consecuencias que podrían surgir. A la mañana siguiente, Humberto se despertó con un peso en el pecho y la sensación de que los acontecimientos estaban a punto de tomar un giro irreversible. Los descubrimientos sobre Mariano y las pruebas que había reunido hasta ese momento se habían vuelto imposibles de ignorar. Sabía que necesitaba enfrentarse a su cuñado de manera más directa y extraer la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, comprendía que debía ser cauteloso, ya que cualquier error podría poner a Lucía en peligro, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Cuando llegó a la oficina, encontró a Lucía ya trabajando en algunos informes, una de sus nuevas responsabilidades. Parecía concentrada, y Humberto sintió una ola de culpa al darse cuenta de que le estaba ocultando tantos secretos. Pero no había otra manera. Sabía que debía actuar solo hasta estar completamente seguro de cada detalle. Esa tarde, Humberto decidió invitar a Mariano a una reunión en su casa, en un entorno más íntimo, lejos de las miradas de terceros. Mariano aceptó la invitación, pero Humberto notó que su cuñado llegó con un aire de sospecha. En el fondo, Mariano sabía que Humberto estaba desenterrando cosas que debían haber permanecido enterradas. Al sentarse en la oficina de Humberto, las formalidades habituales se dejaron rápidamente de lado. Mariano, siempre hábil con las palabras y con una mirada calculadora, lanzó una pregunta directa, como si quisiera acabar con la situación rápidamente. Entonces, Humberto, ¿de qué quieres hablar en realidad? Imagino que no se trata solo de negocios, dijo Mariano, con un tono cargado de tensión.
Humberto tomó aire profundamente antes de responder. Mariano, ¿recuerdas los últimos días antes de que Aurora desapareciera? Hizo una pausa, estudiando cada reacción de su cuñado. Encontré algunas cartas de ella, algo que dejó atrás, y es extraño. Te mencionó varias veces, como si estuviera asustada o preocupada. Mariano mantuvo una expresión impasible, pero Humberto notó cómo sus dedos se apretaban sobre el reposabrazos de cuero de la silla. No sé de qué estás hablando, Humberto. La muerte de Aurora fue una tragedia, y desenterrar estas historias ahora no cambiará nada. Pero Humberto no estaba dispuesto a aceptar las evasivas de Mariano. Se inclinó sobre la mesa, sus manos firmes sobre los papeles que había traído con él. ¿Y si te dijera que encontré registros sobre un bebé? Uno que fue entregado a un orfanato poco después de la desaparición de Aurora. ¿Y si te dijera que todo indica que ese bebé fue ocultado para que nadie supiera de su existencia? ¿Qué dirías entonces? Esta vez, Mariano no pudo disimular el pánico que cruzó por su rostro. Tragó saliva, intentando recuperar el control de la conversación. Estás inventando historias, Humberto. No tengo nada que ver con esto. No sé qué crees que vas a encontrar, pero te estás engañando a ti mismo. Me estoy engañando, replicó Humberto, levantando la voz. Entonces, ¿por qué Aurora dejó una carta diciendo que ya no confiaba en ti? ¿Por qué escribió que estaba asustada y que la presionabas para firmar documentos? Tú la manipulaste. Querías el control de los negocios, sin importarte a quién laste auroras en el proceso. Mariano se levantó de la silla, visiblemente irritado, pero la ira no era más que una máscara para ocultar su nerviosismo. Estás cruzando una línea, Humberto. Si sigues con estas insinuaciones, no me quedaré de brazos cruzados. Humberto también se levantó, la ira contenida fluyendo en sus palabras. Fuiste responsable de la desaparición de Aurora y de la forma en que todo se desarrolló. Y sé que escondiste al bebé. No te preocupes, Mariano, voy a descubrir toda la verdad, y pagarás por lo que hiciste. Mariano, dándose cuenta de que Humberto no estaba dispuesto a retroceder, intentó cambiar de estrategia, adoptando un tono amenazante. Ten cuidado, Humberto. A veces, hurgar en el pasado puede traer consecuencias que no estás preparado para enfrentar. Deja esto atrás mientras todavía tengas la oportunidad. Pero las palabras de Mariano solo reforzaron la determinación de Humberto. Se dio cuenta de que su cuñado estaba intentando ganar tiempo, y eso solo confirmaba sus sospechas. Mariano estaba desesperado por mantener los secretos del pasado enterrados. Y Humberto sabía que esa desesperación era una señal de que estaba en el camino correcto. Después de la partida de Mariano, Humberto sintió una mezcla de triunfo y aprensión. Sabía que había provocado una reacción en su cuñado, pero también sabía que necesitaba actuar rápidamente. Regresó a la oficina, donde Lucía aún trabajaba, sin saber que su vida estaba en peligro. Ella sonrió al verlo entrar, sin imaginar la intensidad de los pensamientos que agitaban la mente de Humberto. «Humberto, ¿todo está bien?», preguntó Lucía, notando la expresión tensa en su rostro. Humberto trató de disimular, pero su voz salió más pesada de lo que esperaba. «Todo está bien, Lucía, solo son asuntos complicados, pero no es nada de lo que debas preocuparte, te lo prometo». Lucía, aunque sospechosa, prefirió no insistir. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, no pudo evitar sentir que algo andaba mal con el comportamiento de Humberto. Estaba más distante que de costumbre, y la tensión en el aire parecía casi palpable. Mientras tanto, Mariano conducía de regreso a su casa, con las manos temblorosas en el volante. Sabía que Humberto estaba más cerca de la verdad de lo que le gustaría, y eso lo llenaba de pánico. Por primera vez en años, sentía que sus acciones comenzaban a volverse en su contra, amenazando con destruir todo lo que había construido. Esa misma noche, Humberto recibió una llamada del detective con información que confirmó sus sospechas. Lucía había sido registrada en un orfanato unos meses después de la desaparición de Aurora. No quedaban más dudas, Lucía era su hija, el hijo que creía haber perdido para siempre. Ahora, más que nunca, necesitaba protegerla de Mariano. Lo que Humberto aún no sabía era que Mariano también tenía un plan en mente.
El cuñado no estaba dispuesto a permitir que sus secretos fueran expuestos, y sabía que la única manera de silenciar a Humberto y a Lucía era eliminando la amenaza. Para él, la joven, que se había convertido en el centro de las investigaciones de Humberto, era la pieza que debía ser eliminada. La tensión entre Humberto y Mariano crecía visiblemente tras su confrontación directa. Humberto, ahora más decidido que nunca, se preparaba para reunir todas las pruebas necesarias y exponer lo que había sucedido con Aurora, además de revelar la verdad a Lucía. Sabía que esta revelación cambiaría para siempre la vida de la joven, pero creía firmemente que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en medio de mentiras. Una mañana, Humberto se reunió con el detective privado para discutir los próximos pasos. Analizaron los documentos que conectaban a Lucía con el orfanato y la fecha de su registro, que coincidía perfectamente con la desaparición de Aurora. El detective sugirió que realizaran una prueba de ADN para confirmar oficialmente el vínculo entre Humberto y Lucía, y Humberto estuvo de acuerdo. No quería dejar lugar a ninguna duda, ni para Lucía ni para él mismo. Aunque en el fondo, ya sabía cuál sería el resultado. Mientras tanto, Lucía seguía con su rutina habitual, ajena a que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Estaba preocupada por Humberto, quien en los últimos días se había mostrado aún más reservado y agitado, pero prefirió no cuestionar demasiado, respetando su espacio. Aquella tarde, Humberto le pidió a Lucía que se marchara temprano de la oficina, diciéndole que había algo que necesitaba resolver solo. Lucía aceptó, un poco sorprendida, pero creyendo que se trataba de un asunto de negocios. Mientras caminaba de regreso a casa, Lucía no pudo evitar un sentimiento de inquietud, como si una mala premonición la estuviera acechando. Intentó distraerse escuchando música mientras caminaba por las tranquilas calles de Monterrey, pero la sensación de que algo estaba mal no la abandonaba. Cuando llegó a la puerta de su apartamento, un hombre que no conocía se acercó rápidamente, agarrándole el brazo con fuerza. «Vas a venir conmigo. No hagas preguntas y no grites, o te haré daño», dijo con un tono amenazante. Lucía intentó zafarse, pero el hombre era demasiado fuerte. La empujó hacia un coche que estaba esperando en la esquina, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la estaban llevando lejos de todo lo que conocía. En la oficina, Humberto intentaba concentrarse en organizar los documentos que usaría para confrontar a Mariano. No sabía que, en ese preciso momento, la vida de Lucía estaba en peligro. Cuando recibió una llamada de un número desconocido, pensó que podría ser el detective con alguna actualización, pero la voz que escuchó al contestar era fría y llena de maldad. «Humberto, espero que estés cómodo. Solo quería que supieras que tu preciosa asistente está en mis manos. Si quieres que siga con vida, dejarás de hacer preguntas y olvidarás todo lo que has descubierto sobre Aurora y el bebé. De lo contrario, la próxima vez que la veas será en un ataúd». La sangre de Humberto se congeló al escuchar esas palabras. Reconoció la voz de Mariano al otro lado de la línea, pero lo que más lo aterrorizó fue el sonido ahogado de Lucía llorando en el fondo. La amenaza era real, y por primera vez en muchos años, Humberto sintió un miedo genuino, no por sí mismo, sino por Lucía, quien ahora se había convertido en un peón en el peligroso juego de Mariano. «Mariano, no hagas esto. Ella no tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros, con lo que pasó con Aurora. Déjala ir, podemos resolver esto entre nosotros, de hombre a hombre», suplicó Humberto, tratando de mantener su voz firme, aunque la angustia era evidente en sus palabras. «Ah, ya tuviste tu oportunidad, Humberto. Y ahora es demasiado tarde. La única manera de que Lucía salga de esto es que renuncies a esta investigación y dejes de intentar exponerme. Estoy al mando aquí, y si intentas algo, pagarás un precio muy alto», respondió Mariano, antes de colgar el teléfono, dejando a Humberto solo con el peso de su decisión. Desesperado, Humberto cayó de rodillas en medio de su sala de estar, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Se sentía impotente, incapaz de proteger a Lucía, la última conexión viva que tenía con Aurora. Pero en el fondo sabía que no podía ceder al chantaje de Mariano. Si lo hacía, Lucía seguiría en peligro, y la memoria de Aurora nunca encontraría justicia.
Humberto volvió a tomar el teléfono y llamó al detective, explicándole la situación entre palabras aceleradas y ahogadas. Se llevaron a Lucía. Está en manos de Mariano. Tenemos que actuar rápido. Descubre dónde la tiene. No podemos dejar que se salga con la suya. El detective, aunque alarmado, prometió actuar con rapidez, movilizando a sus contactos y a la policía para comenzar la búsqueda de Mariano y sus secuaces. Humberto sabía que cada segundo contaba, y la sensación de urgencia le apretaba el pecho. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a Lucía, incluso si eso significaba poner en peligro su propia vida. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la calma en el escondite improvisado donde Mariano la había encerrado. Estaba atada a una silla, con los ojos vendados, pero su mente estaba alerta, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Mariano, vigilándola de cerca, paseaba nerviosamente por la habitación, manteniendo el teléfono en la mano, esperando una respuesta de Humberto que no llegaba. Con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba, y la desesperación comenzaba a notarse en su voz. ¿De verdad crees que arriesgará su vida por un secreto del pasado?, dijo Mariano, su voz cargada de sarcasmo. Los hombres como Humberto solo piensan en sí mismos. Te abandonará en cuanto se dé cuenta de que no vale la pena luchar por ti. Lucía intentaba ignorar las provocaciones, pero las palabras de Mariano la afectaban. No sabía qué pensar de todo esto, pero en el fondo, quería creer que Humberto vendría a rescatarla. Mientras tanto, Humberto condujo a toda velocidad por la carretera, intentando mantener el control del coche en las curvas resbaladizas debido a la lluvia. Ya veía las luces de los coches policiales más adelante, lo que le dio un poco de alivio al saber que no estaba solo en esta búsqueda. Cuando llegó al lugar, fue recibido por uno de los oficiales que coordinaban la operación. Señor Vasconos, necesitamos ser cuidadosos. Tenemos información de que Mariano está armado y que la rehén está dentro de la cabaña. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos, especialmente de la joven. Humberto miró la cabaña entre los árboles, con la mente fija en la idea de que Lucía estaba allí, a solo unos metros de distancia, pero aún en gran peligro. Hagan lo que sea necesario, pero tenemos que sacarla de allí con vida. Cooperaré en todo lo que sea necesario, respondió con firmeza. La policía comenzó a posicionarse alrededor de la cabaña, intentando establecer contacto con Mariano para negociar su rendición. Dentro de la cabaña, Mariano recibió las instrucciones a través de un altavoz, su expresión de desesperación creciendo con cada palabra. Mariano, sabemos que estás allí con Lucía. Sal pacíficamente y garantizaremos tu integridad, le dijeron. Pero Mariano, acorralado y sin alternativas, decidió recurrir a la desesperación. Jaló a Lucía por el brazo, colocándola frente a la ventana de la cabaña con un arma apuntando a su cabeza. Si alguien intenta algo, ella muere ahora mismo, gritó, haciendo que todos los oficiales a su alrededor se detuvieran. Humberto, al ver la escena, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía permitir que Mariano laste a Aurora a Lucía. Contra el consejo de la policía, se acercó un poco más, intentando hablar directamente con su cuñado. Mariano, por favor, deja ir a Lucía. No continuaré con la investigación. Solo quiero que salga de esto con vida, suplicó Humberto, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba lleno de angustia. Mariano soltó una risa amarga, llena de desdén. ¿De verdad crees que voy a creerte, Humberto? Siempre fuiste un iluso, pero sé que no cederías tan fácilmente. No, voy a salir de aquí a mi manera, y si tengo que llevarme a alguien conmigo, será a Lucía. Lucía sintió las manos temblorosas de Mariano mientras la sujetaba, y supo que la situación estaba a punto de salirse de control. Recordó las palabras de Humberto, las promesas que le había hecho de que nunca estaría sola otra vez, y decidió arriesgarse. Con un movimiento rápido, intentó liberarse de Mariano, empujándolo hacia un lado y gritando con todas las fuerzas que le quedaban. La distracción fue suficiente para que la policía avanzara hacia la cabaña. En un movimiento coordinado, lograron desarmar a Mariano e inmovilizarlo en el suelo. Lucía, aún asustada y jadeando, fue llevada afuera por uno de los oficiales, mientras Humberto corría hacia ella,
ignorando todas las órdenes de mantenerse atrás. Cuando finalmente llegó a su lado, Humberto la abrazó con fuerza, sintiendo que el alivio lo envolvía al darse cuenta de que estaba a salvo. Lucía, todavía temblorosa, correspondió al abrazo, sintiéndose segura por primera vez desde que había sido secuestrada. No comprendía todo lo que estaba ocurriendo, pero sabía que Humberto había arriesgado todo por salvarla. «Estoy aquí, Lucía. Te prometo que no dejaré que nada más te pase», susurró Humberto con la voz ahogada por la emoción. Sabía que había muchas cosas que decir, muchas verdades que aún debían ser reveladas, pero en ese momento, lo único que importaba era que ella estaba a salvo, en sus brazos. Mariano, esposado y furioso, observaba la escena con amargura, sabiendo que su juego había terminado. Los secretos que había intentado ocultar durante tantos años estaban a punto de salir a la luz, y no había escapatoria. Mientras la policía lo escoltaba fuera de la cabaña, Mariano lanzó una última mirada a Humberto, llena de odio y resentimiento, como si prometiera que este no sería el final. Pero para Humberto y Lucía, ese momento marcaba el comienzo de una nueva etapa. Sabían que, aunque Lucía había sido rescatada, todavía quedaba un largo camino por delante. Humberto tenía que enfrentar las consecuencias del pasado, contarle la verdad a Lucía, y juntos, reconstruir lo que quedaba de sus vidas. De vuelta en su oficina, horas más tarde, Humberto y Lucía se sentaron frente a la chimenea, que iluminaba suavemente la habitación. Lucía lo observaba, esperando respuestas, mientras él reunía el valor para revelar el secreto que había estado guardando. «Lucía», comenzó Humberto con voz seria, pero llena de afecto. «Todo lo que ha pasado en los últimos días tiene que ver con el pasado, con algo que nunca pensé que tendría que enfrentar. Y aunque quería protegerte, la verdad es que tú eres parte de ese pasado, parte de un secreto que estuvo enterrado durante mucho tiempo». Lucía frunció el ceño, confusa, tratando de entender lo que Humberto estaba diciendo. «¿Qué tengo yo que ver con esto, Humberto? ¿Por qué Mariano me odiaba tanto? ¿Y por qué arriesgaste tanto para salvarme?» Humberto suspiró profundamente, pasándose las manos por la cara, como si buscara las palabras adecuadas. «Porque, Lucía, no eres solo mi asistente. Eres mucho más que eso. Tú eres mi hija». El impacto en los ojos de Lucía fue inmediato. Se echó hacia atrás en la silla, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «¿Tu hija? ¿Cómo es eso posible? Yo fui criada en un orfanato. Nunca supe nada de mis padres biológicos. ¿Cómo podría ser tu hija?» Humberto se acercó, con los ojos llenos de emoción. «Hace 20 años, mi esposa Aurora estaba embarazada cuando desapareció. La encontraron muerta, y todo este tiempo creí que había perdido tanto a ella como al bebé que llevaba. Pero hace poco comencé a encontrar pistas, cartas antiguas, documentos, y me di cuenta de que había mucho más detrás de lo que sabía». Hizo una pausa, intentando contener las lágrimas. «Mariano, mi cuñado, fue el responsable de todo. Planeó la desaparición de Aurora y ocultó a la niña, te ocultó a ti, Lucía. Te llevó a un orfanato para que nadie descubriera que existías, para poder tomar el control de los negocios familiares. Y ahora, cuando comencé a investigar, trató de deshacerse de ti para proteger su secreto». Lucía sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su cabeza daba vueltas con toda la información, y le tomó unos minutos procesar todo lo que Humberto le había dicho. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba encajar las piezas de este cruel rompecabezas. «Entonces, ¿quieres decir que tú eres mi padre?», preguntó con la voz temblorosa, como si esperara que todo fuera un mal sueño. «¿Y Aurora, la mujer de la foto, era mi madre?». Humberto sostuvo las manos de Lucía con afecto, sus ojos brillando con el dolor y la esperanza de un reencuentro largamente esperado. «Sí, Lucía. Y lo siento mucho por todo lo que has pasado, por no haber podido protegerte ni a ti ni a tu madre. Pero estoy aquí ahora, y quiero recuperar el tiempo perdido, si me das una oportunidad». Lucía lo miró, todavía tratando de asimilar la verdad que había cambiado completamente su vida. Por un lado, sentía rabia y tristeza por todo lo que le habían arrebatado.
pero también sentía un profundo alivio por finalmente saber de dónde venía. Mirando a los ojos de Humberto, se dio cuenta de que él también había sufrido en silencio durante todos esos años y que llevaba la carga de su pérdida. Con un suspiro entrecortado, Lucía sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba en el lugar al que pertenecía. No sé cómo sentirme sobre todo esto, Humberto, pero si estás dispuesto a intentarlo, yo también lo estoy, dijo, con una pequeña sonrisa tímida en su rostro. Humberto la abrazó nuevamente, estrechándola con fuerza, como si intentara compensar 2 décadas de ausencia. Gracias, Lucía. Haré todo lo posible para que sientas que nunca más estarás sola. Esa noche, padre e hija se sentaron juntos, hablando del pasado, de Aurora y de lo que el futuro podría traerles. Humberto sabía que todavía tendrían que enfrentarse a las consecuencias de las acciones de Mariano, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había una esperanza real para ellos. La paz que ambos encontraron en ese momento les permitió soñar con un futuro juntos, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, lo enfrentarían lado a lado. Las cicatrices del pasado comenzarían a sanar, y Humberto, por fin, había recuperado lo más importante, la posibilidad de una vida con su hija, Lucía.